Damas y caballeros, si quieren comprender la línea temporal del conflicto global que se aproxima, deben dejar de mirar el movimiento de los portaaviones en el estrecho de Taiwán. Los activos militares son engañosos. Pueden desplegarse como ejercicios, pueden utilizarse como señales políticas y pueden regresar a puerto en cuestión de días. Son el teatro visible de la geopolítica, diseñado para ser observado. Si quieren conocer la verdadera intención de una superpotencia, si quieren saber si realmente se están preparando para un divorcio irreversible, deben observar el movimiento de la deuda soberana. La deuda es la base del orden global. Es pesada, es lenta. Deshacerse de posiciones significativas lleva meses, a veces años, sin destruir el mercado. Y cuando la segunda economía más grande del mundo empieza a deshacerse de la deuda de su principal rival a una velocidad que desafía toda lógica económica, no está reequilibrando una cartera, está despejando el terreno para la guerra. Tenemos que hacer un análisis forense profundo de los datos publicados esta semana por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El informe TIC, Treasury International Capital, es uno de los documentos más aburridos, densos y críticos del sistema financiero. La mayoría de los periodistas se quedan con el titular. Nosotros vamos a leer las notas al pie. Los datos confirman una tendencia que Wall Street ha intentado ignorar, minimizar o maquillar durante los últimos 12 meses. Las tenencias oficiales de bonos del Tesoro estadounidense por parte de China han caído hasta los $688,000 millones en octubre de 2025. Para quien no esté iniciado, 688,000 millones suenan a una cifra enorme, y lo es. Pero dentro de la relación financiera entre Estados Unidos y China, esta cifra representa un colapso histórico. Es el nivel más bajo de propiedad china desde mayo de 2009. Se han borrado 16 años de integración financiera. Para ponerlo en perspectiva, en 2013, en el pico de la relación simbiótica entre ambas economías, China poseía $1,32 billones en deuda estadounidense. Financiaban de facto el déficit de Estados Unidos. Compraban los bonos que permitían a los consumidores estadounidenses comprar productos chinos baratos. Era un circuito cerrado de capital que mantenía bajos los tipos de interés y el comercio global funcionando. Ese circuito está roto. China ha liquidado casi el 48% de su posición desde el máximo. Ha vendido más de $600,000 millones en pagarés estadounidenses. Pero lo más alarmante no es solo la cantidad total, sino el contexto del mercado en el que se han producido estas ventas. Durante finales de 2024 y a lo largo de 2025, el mercado de bonos estadounidense atravesó una de las peores caídas de su historia. Los tipos de interés fueron extremadamente volátiles y los precios de los bonos, que se mueven de forma inversa a los rendimientos, estaban deprimidos. Cualquiera que vendiera bonos del Tesoro en este periodo estaba vendiendo con pérdidas realizadas. En gestión de activos, no vendes un activo depreciado con pérdidas a menos que estés ante una crisis de liquidez inmediata o creas que ese activo está a punto de volverse tóxico. Y sabemos que China no está enfrentando una crisis de liquidez. A pesar de sus problemas inmobiliarios internos, sigue manteniendo un enorme superávit comercial con el resto del mundo. China no necesita efectivo. Por lo tanto, solo hay una conclusión lógica que encaja con los datos. El Partido Comunista Chino ha tomado una decisión estratégica. El bono del Tesoro de Estados Unidos ya no es una reserva de valor, es una responsabilidad estratégica. Esto es una señal de evasión de sanciones, y hay que analizarla a la luz de lo ocurrido en febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania. Estados Unidos y la Unión Europea ejecutaron entonces una maniobra financiera que sacudió a Pekín hasta la médula. Congelaron de la noche a la mañana $300,000 millones de reservas del Banco Central ruso. Ese dinero estaba en cuentas occidentales en Nueva York, Londres y Bruselas. Rusia creía que estaba a salvo. No lo estaba. Fue inmovilizado con unas pocas pulsaciones de teclado. China observó, analizó y comprendió una verdad aterradora. Si damos un paso sobre Taiwán, o si el conflicto en el mar de China Meridional se vuelve caliente, nuestras tenencias de deuda estadounidense no son un activo, son un rehén. Los $688,000 millones que aún mantienen pueden convertirse en cero en el momento en que se impongan sanciones. Así que están saliendo, están liquidando con urgencia. Están dispuestos a aceptar una pérdida del 10 o del 20% hoy antes que arriesgar una pérdida del 100% mañana. Esto no es pánico.
Es una liquidación estratégica. Es el equivalente financiero a quemar los papeles antes de cruzar la frontera. Normalmente, un banco central intenta ocultar sus ventas para no asustar al mercado. Vende despacio, en pequeños tramos. Pero la velocidad de la caída reciente, casi 12,000 millones de dólares vendidos solo en octubre, indica que Pekín está menos preocupado por la estabilidad del mercado y más preocupado por sacar su capital de la jurisdicción estadounidense cuanto antes. Y esto tiene implicaciones profundas para la economía de Estados Unidos. Durante 2 décadas, el gobierno de Estados Unidos pudo operar con déficits masivos porque siempre existía un comprador insensible al precio en Oriente. China compraba deuda sin importar el rendimiento, porque necesitaba reciclar su superávit comercial. Ese comprador ya no existe. China ha pasado de ser el mayor comprador al mayor vendedor. Esto crea un desequilibrio brutal entre oferta y demanda en el mercado de bonos del Tesoro. La pregunta clave es simple. ¿Quién va a comprar ahora la deuda que China está arrojando al mercado? ¿Quién va a financiar el déficit estadounidense? Según la lógica básica del mercado, cuando uno de los mayores tenedores de deuda soberana decide vender cientos de miles de millones, el precio debería colapsar. Y en el mundo de los bonos, cuando los precios caen, los rendimientos se disparan. Si las fuerzas del mercado operaran libremente, la salida de China habría empujado los rendimientos del bono a 10 años muy por encima de los niveles actuales. Eso habría sido catastrófico. Hipotecas impagables, bancos regionales en quiebra, pagos de intereses sobre la deuda nacional completamente insostenibles. Pero curiosamente, ese colapso aún no ha ocurrido. Los tipos han subido, sí, pero el mercado no se ha roto. ¿Por qué? Porque cuando China sale, los aliados están siendo obligados a entrar. Si observamos con atención el informe TIC, el quién es tan importante como el cuánto. Mientras la línea de China cae en picada hacia los 600,000 millones, otras líneas se disparan a niveles históricamente anómalos, en particular el Reino Unido y Bélgica. Las tenencias del Reino Unido han alcanzado máximos históricos, superando los 750,000 millones de dólares a finales de 2025. Eso coloca al Reino Unido prácticamente empatado con China, como el segundo mayor acreedor extranjero de Estados Unidos, solo por detrás de Japón. Pensemos en lo que eso significa. La economía británica es aproximadamente una sexta parte de la China. El Reino Unido no tiene un superávit comercial masivo. De hecho, tiene déficit. Entonces, ¿de dónde sale el dinero para comprar casi 3/4 de billón de dólares en deuda estadounidense? No proviene de excedentes productivos, proviene de apalancamiento y de ingeniería financiera en la City de Londres. El Reino Unido está utilizando su propio balance como amortiguador del mercado de bonos estadounidense. Está absorbiendo el golpe para evitar que el sistema se fracture. Luego está Bélgica. En los últimos datos, Bélgica aparece con entre 320,000 y 370,000 millones de dólares en bonos estadounidenses. ¿Se ha vuelto Bélgica repentinamente rica? No. Bélgica alberga Euroclear, uno de los mayores depositarios internacionales de valores del mundo. Es la fontanería del sistema financiero global. Cuando Bélgica aparece comprando deuda en el informe TIC, casi nunca es el gobierno belga. Es un intermediario. Es una pantalla. Son otros bancos centrales, fondos soberanos y custodios utilizando Bélgica para ocultar su identidad. Pero el hecho de que Bélgica y el Reino Unido aumenten sus tenencias exactamente cuando China vende indica coordinación. Esto no es mercado libre, es la alianza del portador de la bolsa. ¿Por qué un inversor racional en Londres o Bruselas compraría agresivamente deuda estadounidense ahora? Estados Unidos tiene un déficit de 2 billones de dólares. La inflación es persistente. El dólar se utiliza como arma geopolítica. Comprar bonos del Tesoro hoy es un acto de alto riesgo financiero. La única explicación coherente es la presión geopolítica. Washington está diciendo a sus aliados, China está vendiendo. Si ustedes no absorben esta oferta, el mercado de bonos se rompe. Y si el mercado de bonos se rompe, el sistema financiero global colapsa y nosotros no podremos protegerlos. Esto es conscripción financiera. Occidente está canibalizando los balances de sus propios aliados para absorber la salida china. Pero esta estrategia tiene un fallo fatal, la capacidad. China podía comprar deuda indefinidamente porque producía bienes reales y ganaba dólares reales. El Reino Unido y Europa no tienen esa capacidad. Ya están sobreendeudados, con bajo crecimiento y presiones energéticas.
Forzarlos a comprar deuda estadounidense drena la liquidez de sus propias economías. Se debilita la periferia para salvar el núcleo. Y eso crea un sistema extremadamente frágil. Si la economía británica tropieza, como ya ocurrió durante la crisis de los fondos de pensiones en 2022, Londres podría verse obligado a vender esos bonos para salvarse a sí mismo. Si eso ocurre, el comprador de último recurso desaparece. China lo sabe y está jugando una guerra de desgaste. Cada 1.000 millones que China vende obliga al sistema financiero occidental a encontrar 1.000 millones de liquidez para absorberlo. Capital que deja de invertirse en fábricas, infraestructura o crecimiento real y se hunde en el agujero negro de refinanciar deuda estadounidense. Es una ofensiva financiera diseñada para agotar al G7 antes de que comience cualquier conflicto cinético. Este cambio también transforma la naturaleza misma del mercado de bonos estadounidenses. Antes era un mercado dominado por compradores económicos. China, Arabia Saudita y otros actores compraban por rendimiento, por comercio, por conveniencia financiera. Hoy se ha convertido en un mercado dominado por compradores políticos. Reino Unido, Bélgica, Japón compran por supervivencia diplomática. Y los compradores políticos no son estables. Compran hasta que sus propios votantes se rebelan, hasta que sus monedas colapsan o hasta que sus propios sistemas financieros entran en crisis. Estamos presenciando la transición silenciosa de un activo de reserva global a un activo de reserva de la OTAN. El mercado se encoge. El grupo de compradores se reduce mientras la emisión de deuda sigue creciendo. Y mientras Occidente se pasa el mismo papel entre sí, China está haciendo algo mucho más importante. Está saliendo del sistema financiero y entrando en el mundo físico. Cuando China vende un bono del Tesoro, la transacción se liquida en dólares. El Banco Popular de China recibe un crédito digital. Pero China no quiere dólares. Los dólares son rastreables, congelables y se devalúan. Son un pasivo estratégico. Por eso el dinero no se queda en cuentas bancarias. Se transforma, se convierte en oro físico, en petróleo, en cobre, en litio, en tierras raras, en alimentos. China está ejecutando la mayor acumulación de materias primas de la historia moderna. No es una estrategia comercial, es una estrategia de supervivencia. El oro es el pivote central. Al cambiar deuda estadounidense por metal físico, China está pasando de reservas basadas en crédito a reservas basadas en colateral. El oro no puede ser sancionado, no puede ser congelado por SWIFT, no depende de la confianza de un tercero. Luego está la energía. China importa el 70% de su petróleo. Esa es su mayor vulnerabilidad. Para neutralizarla, está llenando sus reservas estratégicas hasta el límite, comprando crudo incluso a países sancionados, construyendo depósitos subterráneos, preparándose para resistir un bloqueo marítimo durante meses o incluso años. Después vienen los metales estratégicos: cobre, cobalto, níquel, tierras raras. Aunque su sector inmobiliario está en depresión, las importaciones de cobre se mantienen cerca de máximos históricos. Eso no tiene sentido económico, a menos que estés construyendo una economía de guerra. Y finalmente, los alimentos. China controla entre el 60 y el 70% de las reservas mundiales de maíz y trigo. Tiene suficiente grano almacenado para alimentar a su población durante más de un año sin importar una sola tonelada. Está intercambiando rendimiento financiero por calorías. Este es el cambio fundamental. Un país que planea permanecer en paz persigue eficiencia y rentabilidad. Un país que se prepara para el conflicto acepta ineficiencia a cambio de resiliencia. Acepta pérdidas contables hoy para asegurar supervivencia mañana. Por eso las burlas occidentales no entienden nada. No importa que China venda bonos con pérdidas. Está intercambiando riqueza ficticia, que puede ser confiscada por riqueza real, que puede alimentar, mover y defender a una nación. La venta de bonos del Tesoro es el mecanismo de financiación de ese búnker. Los datos son claros. El flujo es inequívoco. China vende. Los aliados absorben con deuda. El dinero se convierte en activos físicos. La estabilidad actual del mercado no es seguridad. Es una ilusión sostenida por presión política y apalancamiento. Y cuando ese soporte ceda, el ajuste será violento. Por eso el mensaje final es sencillo, pero incómodo. El bono del Tesoro estadounidense ya no es un activo libre de riesgo, es un campo de batalla financiero. Durante 40 años, el portafolio 60-40 funcionó porque los bonos eran el ancla. Ese ancla se ha roto. Si el mayor fabricante del mundo, el mayor exportador del mundo y uno de los mayores tenedores de deuda decide salir, debes preguntarte por qué sigues dentro. El protocolo del archivista es claro.
No te cases con deuda a largo plazo. Reduce duración. Evita bonos de 20 y 30 años. La presión estructural sobre los rendimientos es alcista. Si necesitas liquidez, mantente en letras a corto plazo. Sé flexible. Sé móvil. Sigue el dinero inteligente hacia los activos reales. Energía, metales, materias primas. No porque vayan a subir, sino porque protegen contra la devaluación monetaria inevitable cuando el Banco Central se convierte en comprador de último recurso. Y vigila a los aliados. Observa la libra, observa el yen. Cuando esas monedas empiecen a romperse, sabrás que la alianza del portador de la bolsa se está resquebrajando. Ese será el momento del verdadero giro. El número de 688,000 millones no es una cifra estadística, es un reloj. China está desmontando su exposición al sistema financiero estadounidense con método y sin prisa. Está aceptando pérdidas hoy para garantizar que no pueda ser estrangulada mañana. El divorcio ya ocurrió. Solo estamos esperando que se venda la casa. Esto es detrás del mercado.